Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al tercer panel. Es tendencias e impactos en la logística y la tecnología en el transporte fluvial regional. De este panel participan José Barbero, especialista en transporte y docente de la UNSAM, y nos acompaña en forma virtual Rafael Farromeque, especialista senior de infraestructura en CAF. Modera César Escalada, de Riberas Afuera, a quien ya le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a este panel. Como bien dijo, se titula Tendencias e impactos en la logística y la tecnología en el transporte fluvial regional. Los expositores, vamos a ver dos exposiciones. Los disertantes tienen una vasta trayectoria en materia logística y académica. Recién fueron mencionados. Uno es Rafael Farromeque, con quien vamos a estar, nos va a acompañar virtualmente. Rafael es especialista senior de la Gerencia de Infraestructura y Transformación Digital del CAF, del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. También nos acompaña aquí al lado, bueno, bienvenidos sean ambos, a José Barbero, geógrafo de la UBA, corregime si me equivoco, especialista en transporte y planificación logística a cargo del Instituto del Transporte de la Universidad de San Martín. José, bueno, tiene estudios en el exterior, estudió en Toronto, en el MIT. Así que, bueno, bienvenidos sean ambos. Vamos a empezar con la exposición de Rafael. Ahí está Rafael online. Bienvenido, Rafael. La presentación de Rafael va a versar sobre las hidrovías o corredores verdes, y la de José, que después, bueno, lo presentaremos, sobre las reversiones oceánicas en el comercio exterior sudamericano. Empezamos primero con la exposición de Rafael, ya está online. Bueno, César, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Para vos, muy buenas tardes para José, a quien me complace saludar, y un gusto compartir contigo, José, este panel nuevamente en estas actividades en las que transmitimos nuestras visiones y espero que puedan ser inspiradoras para toda la audiencia. Y procedo a saludar a la audiencia que está ahí presencialmente, disculparme por no poder estar con ustedes de modo presencial, y saludar también a la audiencia que sigue este importante evento por streaming. Yo he participado en el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial en varias ocasiones, y hoy quería focalizar vuestra atención en una temática que veo es emergente y que ya está empezando a ponerse caliente, por decir así, en el mundo, y no tardará en bajar a la región, y de hecho ya estamos con Chile y con Brasil viendo algunos movimientos relacionados con la temática de corredores verdes, y yo no quería dejar de otra vez posicionar y poner sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de plantearnos el desafío de tener una hidrovía Paraguay-Paraná verde al 2050, y de alguna manera vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Bueno, estoy intentando pasar aquí mi presentación. Ok. Bueno, voy calibrando aquí el dedo porque veo que tiene un retraso la presentación, entonces esperé un avance inmediato de la diapositiva, pero hay unos segundos de retraso, ya tengo calibrado ese lapso. Nosotros planteamos en 2024, cuando lanzamos el Foro Fluvial Sudamericano, un espacio de debate, de reflexión, de propuestas y consensos, y búsqueda de consensos, este espacio que nos ha permitido juntar a toda la comunidad hidroviaria en agosto del 2024 en Montevideo y en octubre de 2025 en Asunción, en la Casa de la Integración de CAF, planteamos 5 desafíos para las hidrovías del futuro en Sudamérica, proponiendo que las hidrovías deben plantearse ser inteligentes, verdes, coordinadas, medibles y seguras.
Dentro de eso, la parte de inteligencia pasa por los temas de digitalización, la interoperabilidad, inteligencia artificial, etcétera, la coordinación asociada a la gobernanza, la medición asociada a sistemas de información, indicadores, y la seguridad, obviamente, pasando por la prevención y el control. Pero el tema verde, esto de transición energética asociado a la adaptación al clima, la cultura y prácticas de sostenibilidad, políticas, incentivos, está muy relacionado con lo que está pasando en el mundo. Las hidrovías verdes no existen hoy en la región, tampoco en el mundo. Hay noticias más allá de lo que Europa se ha planteado como solución a lo que es el problema de la tremenda presión que ejerce el transporte terrestre sobre las vías europeas, caso parecido al de América Latina, en el que, por ejemplo, en Argentina el 93% de la carga es movilizado por camión, y podría la combinación ferrocarril-hidrovía ser una opción para descarbonizar el transporte en Argentina y aumentar la participación del ferrocarril y también el transporte fluvial de esos 3-4% que maneja hoy, ¿por qué no un 20% como maneja Brasil? Y Brasil está encaminado a manejar el 30%. Pero iremos viendo esos temas en esta otra diapositiva, donde muestro yo cómo el mundo se va orientando hacia un enverdecimiento de todas las operaciones de transporte y logística. Cada vez más los cargadores, los dueños de la carga, preguntan respecto a opciones ambientalmente amigables, es decir, si hay infraestructura adaptada al clima, si hay vehículos cero emisiones, si hay políticas de descarbonización o prácticas más sostenibles. Y en ese contexto, ahí se ve un mapa donde vemos que donde hay mayor intensidad de verde es donde hay mayor sensibilidad, especialmente, por ejemplo, aparece Europa occidental, donde hay mayor sensibilidad por los temas de reducción de emisiones. Y dentro de esa reducción de emisiones, cómo no, lo que destaca es la migración hacia el modo de transporte de bajas emisiones, ferrocarril, fluvial. Y yo creo que ahí, en esta región sur del continente, tenemos tremendas oportunidades en la combinación ferrocarril-hidrovía, especialmente en el sistema Paraguay-Paraná y en el segmento troncal argentino. Todo esto lo hemos ido discutiendo y tratando de abordar gradualmente en el Foro Fluvial Sudamericano. El Foro Fluvial Sudamericano, en su segunda edición, realizada en la Casa de la Integración de CAF en Asunción el 6 y 7 de octubre, convocó a una gran cantidad de actores que estuvieron presencialmente ahí, más de 100, y nos siguieron por streaming más de 1000 actores, y tuvimos una representación de diversas instituciones del sector público, privado, organizaciones internacionales. Ese foro fluvial terminó con un decálogo de consensos que sumaba a la Carta de Montevideo, se sumó la Carta de Asunción. La Carta de Montevideo 2024, la Carta de Asunción 2025, nos presenta un decálogo de consenso sobre temáticas que queremos y debemos trabajar como comunidad hidroviaria organizada para ir avanzando en paralelo y en simultáneo sobre varias temáticas, y una de ellas está relacionada con la transición verde. Yo no voy a ir sobre cada temática, simplemente decirles que en cada una de ellas queremos monitorear el avance, porque estas 10 cuestiones del decálogo expresan la preocupación de la comunidad hidroviaria sudamericana, y particularmente hoy me voy a referir al consenso cuarto, que tiene que ver con transición verde, y al consenso séptimo sobre financiamiento, que no lo voy a tratar en extenso en esta oportunidad, pero que será materia de un encuentro
a 20 años de la firma del Acuerdo de Santa Cruz, que crea, digamos, el marco que articula la gobernanza de la hidrovía Paraguay-Paraná, vamos a organizar un evento conjuntamente con ALADI, bajo el paraguas y el marco del Foro Fluvial Sudamericano, como mecanismo de diálogo, debate, reflexión, construcción de consensos y elaboración de propuestas permanente. Este evento se realizará en la tercera semana de julio en Montevideo, en la sede de CAF, y bueno, esperamos contar con su presencia cuando sea convocado o presencialmente o que nos puedan seguir por streaming. Y ahí vamos a presentar algo más desarrollado sobre el tema de financiamiento en que CAF está tratando de contribuir con opciones de financiamiento para la hidrovía y particularmente para la hidrovía en clave verde, ¿no? Los corredores verdes son un nuevo desafío que aparece ya por 2019 en la COP26 en Glasgow, Escocia, y a partir de ahí se firma un acuerdo para promover 9 corredores marítimos verdes. Es una iniciativa que nace en 2019 y que al 2023 llega a tener 44 iniciativas de corredores verdes, el 20% impulsada por los gobiernos, otro 20% público-privado, otro 20% por los puertos, pero un 40% movilizada por los generadores de la carga o los compradores o consumidores organizados que están interesados en que sus productos minimicen la huella de carbono a lo largo de todos los recorridos marítimos. Y estos corredores, hay corredores de larga distancia, de más corta distancia, y hay algunos en Europa que se están trabajando en corta distancia, incluyendo algún tramo hidroviario. Lo sorprendente es cómo las iniciativas siguen apareciendo y entre el 2023 y el 2026 se ha aumentado la cantidad de iniciativas de establecimiento de corredores verdes hasta llegar a un número 84. Y en esa suma de esos 40 hay 2 nuevas propuestas que ha hecho Brasil para corredores mineros, corredores mineraleros y graneleros. Y también se han sumado China, India, Pakistán con nuevas iniciativas. Lo cierto es que ya no es un plan, sino que del total de esos 84, 4 corredores ya son carbono neutrales y están en operación. Ya hay 12 que ya probaron su factibilidad y están por ser implementados en el segundo semestre y primer semestre de este año y primer semestre del próximo año. Los 4 corredores de operación obviamente son corredores más cortos, uno entre Rotterdam y Oslo en Noruega, o sea, Holanda, Noruega, otro corredor entre Australia y el sudeste asiático, un corredor mineralero, y otros 2 corredores entre Suecia y Finlandia en el Báltico. Pero hay otros 12 que ya están con estudios de factibilidad, y fíjense ustedes que desde que se propusieron hasta que se han implementado, algunos más rápidamente, no ha pasado 1 año o 2 años. Son proyectos o son iniciativas que tardan en madurar y en gestarse y pueden fácilmente llevar estos que se han implementado muy rápido, pero fácilmente pueden llevar de 10 a 15 años. Y desde CAF queremos buscar la oportunidad de empezar a hacer los estudios iniciales para plantear la iniciativa Hidrovía Verde Paraguay-Paraná al 2050, incluyendo obviamente y atendiendo cada uno de los retos de transición energética, de adaptación climática, gobernanza, cultura de la sostenibilidad y financiamiento de iniciativas verdes. Esto no va a ocurrir, obviamente, si no se establece una base de colaboración y coordinación que sea la incubación de una futura gobernanza público-privada para el establecimiento de ese corredor verde. Esa estructura base de colaboración necesariamente debe tener algunos actores clave
donde podemos considerar a los generadores de la carga, a los operadores de flota, los armadores, los productores de combustible. En este caso, el corredor hidrovía Paraguay-Paraná tendría que basarse en combustibles basados en hidrógeno verde, donde la región tiene un potencial de producción para generar luego metanol verde a partir del hidrógeno y la mezcla de dióxido de carbono, pero sobre todo habrá que alinear los planes de desarrollo de economías de hidrógeno verde de los países que son suscriptores del Acuerdo de Santa Cruz para la hidrovía Paraguay-Paraná. Por ejemplo, Paraguay tiene ya una estrategia reciente de desarrollo de economía verde basada sobre todo en producción de hidrógeno verde en la ribera del río Paraná, en algunas localidades específicas y también en el entorno de Villeta sobre el río Paraguay. Es decir, a mí me parece que es el momento, este o el próximo año, de establecer un diálogo. Para eso está el Foro Fluvial Sudamericano, como paraguas y como base para esta reflexión, pero sobre todo para establecer un primer diálogo, hacer una primera prueba de predisposición para sumarse tanto los generadores de carga, los armadores, los productores de combustible en la zona o los que puedan aparecer, y si no los hay, cómo logramos que se establezca o empiece el sector privado a encontrar oportunidades de negocio y de inversión ahí. Y obviamente desde las instituciones financieras tratar de articular esa relación con las autoridades y los gobiernos para plantear una iniciativa y, ¿por qué no?, ver si esta iniciativa puede posicionarse, hacerse visible en este entramado mundial de corredores verdes que son planteados desde hace 2019 en el acuerdo de Clydebank en Glasgow, Escocia, y que también van a recibir incentivos para su gestación con fondos especiales dedicados a financiar estas iniciativas verdes. Aquí un pantallazo de lo que podría ser un ejemplo de hoja de ruta a 10 años, donde una de las claves es cómo desarrollamos la producción de combustible en la ruta y cómo implicamos también a los potenciales usuarios o consumidores de ese combustible, las flotas, los armadores, la reconversión. Es un proyecto ambicioso, puede tardar mucho tiempo, pero creo que conviene situarlo y empezar a pensar en esto que sería una generación posterior a lo que está viviendo hoy día la hidrovía Paraguay-Paraná, que es obviamente lo que capta la atención, la concesión, la profundización, pero hay retos, como he escuchado en algunos otros casos y como estamos trabajando con el área metropolitana de Rosario, por ejemplo, hay retos de conectividad terrestre hacia los puertos, hay retos no solamente del dragado, sino también de un balizamiento inteligente en determinados segmentos, en fin, múltiples retos que hoy día enfrenta la hidrovía, y esta temática de corredor verde puede ahí en el mismo momento ir emergiendo hasta que cada vez se haga más vigente la discusión y podamos ensamblar un grupo de coordinación específico para esto. Desde CAF, obviamente podríamos movilizar algunos fondos y recursos para no hacer un programa ambicioso de toda la hidrovía, pero empezar por segmentos. Por ejemplo, algún segmento donde alguno de los comités binacionales o comisiones mixtas quiera acompañarnos como aliado en los estudios y el análisis y potencial de establecimiento o no de este tipo de corredores. Finalmente, les mencioné que otro elemento interesante del decálogo de consensos del Foro Fluvial Sudamericano es el eje de financiamiento, sea a través de asociaciones público-privadas, financiamiento directo soberano o financiamiento privado propiamente dicho,
Y ahí estamos trabajando algo que vamos a desarrollar con mayor tiempo y detenimiento en otro foro, el potencial financiamiento 3x3 para el sector hidroviario. 3x3 porque pensamos en 3 eslabones de la cadena de valor de la producción del servicio de transporte fluvial y 3 lógicas financieras. El eslabón de la producción, donde están los astilleros, el financiamiento a este sector. Se nos viene la ola de renovación de flota en la hidrovía, hay que construir barcazas modernas, nuevas, adaptadas incluso a la posibilidad de usar combustibles como combustibles verdes, el amoníaco verde o el metanol verde. El otro eslabón relacionado con el transporte propiamente dicho, la operación y la producción del servicio de transporte fluvial, y un eslabón relacionado con la adaptación de la vía para que sea navegable todos los días del año, 24/7, y ahí, bueno, tendrá que haber financiamiento para el dragado, el balizamiento, para los puertos, para los accesos a los puertos, la conexión intermodal con el ferrocarril, etcétera, etcétera. Y las lógicas financieras pasan por un financiamiento privado basado en un fondo de inversión privado, un financiamiento híbrido que pensamos puede consolidarse a través de un fondo fluvial regional, y un financiamiento soberano clásico y típico de las multilaterales con garantías soberanas para cumplir objetivos de los sectores públicos, sea en el dragado, la construcción de vías de acceso. Quiero terminar aquí simplemente diciendo que estamos comprometidos con hacerle seguimiento al decálogo de consensos del Foro Fluvial Sudamericano y con darle continuidad a esa iniciativa que supimos establecer años atrás y que creo debería fungir como un mecanismo permanente de coordinación, de cohesión, de unión de la comunidad hidroviaria, y creo que este encuentro argentino de transporte fluvial forma parte de eso, de esa iniciativa por ir discutiendo, proponiendo, debatiendo y elaborando consensos respecto a rutas de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Dejamos si hay alguna consulta, tengo alguna que otra pregunta, dejamos para el final. Le doy paso a la palabra de José. Bueno, primero buenas tardes a todos los presentes, las personas que están en el streaming. Un saludo a Rafael, que está en línea. Y yo voy a tratar un tema un poco diferente, casi como cambiar de canal, referido a algo que hemos conversado muchas veces con el amigo Venecia y otros amigos del centro, que se basa en lo siguiente. Vieron que desde hace muchos años ha habido ideas de hacer corredores de integración en Sudamérica, ¿no? Bueno, todos acá estamos muy familiarizados hablando de uno en particular, que es la hidrovía Paraguay-Paraná, que es de norte-sur. Pero ha habido muchos proyectos de este-oeste, transversales, ¿no es cierto? En esos proyectos, en muchos casos, se ha dicho, bueno, sí, sirven para conectar a los países, sin duda, las economías. Se ha hablado incluso de que sean bioceánicos, que van de una punta a la otra de Sudamérica. Y entre las digamos, beneficios que se esperan, ha sido común escuchar, decir, bueno, pero además eso serviría para que buena parte del comercio de Sudamérica, que tradicionalmente ha salido más por el Atlántico, pudiera ir hacia el Pacífico. ¿Y por qué? Porque el mundo está cambiando, porque China está creciendo y los mercados asiáticos también. Entonces pensamos que ir desde el Pacífico hacia Asia va a ser más corto y más conveniente. Entonces, ¿por qué no hacer un cambio? Yo le pongo un título un poquito rimbombante, si era la reversión oceánica o reencaminamiento de las cargas de un océano hacia otro. Bueno, la verdad, yo este tema lo he seguido hace muchos años y he tenido la impresión de que
muchas veces me pareció que se exagera con eso, y que se dicen cosas que no están muy bien fundamentadas. Entonces, de ahí viene la hipótesis de un trabajo que hemos hecho con un par de colegas, que es el siguiente. La hipótesis del trabajo es decir, hay una narrativa que se expresa en discursos oficiales, en los objetivos de proyectos, etcétera, etcétera, que a estos corredores no solo los ven como vehículos de conectividad entre los países de la región o las subregiones dentro de la región de Sudamérica, sino que eventualmente pueden ser unos canales para redireccionar el comercio exterior. Y por otro lado, hay algunos estudios, y sobre todo cuando uno charla más con los que están en el mercado de la logística, en los negocios, que dicen, mirá, no, eso no tiene mucho sentido por un montón de motivos. Eso nos llevó a hacer ese estudio, a chequear si existe esa brecha, esa era la hipótesis, y entonces yo se los voy a contar. Yo preparé una presentación, pero puede ser un poco larga, entonces más bien prefiero contarles la historia y la presentación después la van a tener. Igual yo la voy a ir siguiendo porque me ayuda a no olvidarme, pero tratar de narrarles un poco qué es lo que vimos. ¿Cómo se corre esto? Epa, ahí está. Bueno, no, el motivo es lo que yo les decía. Hay una narrativa dominante. ¿Cuál es el botón? Discúlpame. Hay una narrativa dominante y la verdad que uno puede sospechar que las cosas que dicen no son tan ciertas. ¿Y por qué puede ser oportuno hablar de eso ahora? En el año 2000, muchos acá son jóvenes, tal vez ni sepan que existía, hubo una iniciativa muy fuerte de impulsar corredores en Sudamérica. La impulsó el que era el presidente de Brasil en aquel momento, Fernando Henrique Cardoso, y por primera vez hubo una reunión de 12 presidentes de Sudamérica, incluyendo Surinam, ¿no? O sea, una cosa interesantísima. Se propusieron una cantidad de corredores y eso durante unos 15 años prácticamente tuvo bastante impulso. Después un poquito murió. Pero ahora ha vuelto a haber una reunión de 12 presidentes, fue en el año 2023, que culminó con un consenso de Brasilia en el cual nuevamente se quiere venir con eso. Entonces, por eso, revisar si las decisiones que se tomaron y las cosas que decían son correctas o no, puede ser un momento oportuno. Entonces tomamos, la voy a hacer muy corta, la parte metodológica, unos cuantos corredores, elegimos varios, en general un poquito más al norte de Argentina, tomando sí parte del norte de la Argentina. Para ellos, bueno, hicimos una cantidad de cálculos, ahora les voy a contar qué. En estos dos sentidos, primero revisar la narrativa y después hacer un poco de números de costos de transporte. Y en materia de narrativa uno dice, ¿qué es lo que puede ver? Bueno, por ejemplo, discursos, incluso discursos presidenciales. Fíjense, el mapita que está ahí es de un corredor en Perú, que vincula los puertos peruanos, la sierra, y después todo lo que es la selva amazónica peruana, que antes de que se hiciera, esto se construyó, fue una obra monumental, ¿no es cierto? La verdad que no había ninguna conexión. A mí me tocó conocer eso hace como 40 años, ¿no es cierto? Llovía, se destruían los caminos, Perú quedaba dividido en dos, había una parte que no tenía acceso a la otra, era un infierno. Bueno, hicieron la obra y cuando se propone el proyecto, el mismo presidente de la Nación dice, sí, con esto vamos a tener mejor circulación entre regiones del Perú. Perfecto. Vamos a tener un poco de vínculo entre Perú y Brasil, porque esto después entraba en Brasil, ¿no? Perfecto. Pero además vamos a poder canalizar el comercio exterior del Brasil y hay exportaciones de algunos estados de Brasil que van a poder ir a Asia por los puertos del Pacífico para llegar a estos nuevos mercados de la China y bla, bla, bla. Bueno, la verdad lo que pasó, y por qué esta obra se hizo, es que 15 años después vincula a las regiones del Perú, y eso fue buenísimo, antes estaban muy aisladas. Hay un poquito de circulación entre Perú y Brasil, pero la verdad que exportaciones o importaciones de Brasil por los puertos del Pacífico no pasó nada. Y eso estaba en el discurso del presidente. Hay un montón de casos más, no es el momento ahora, pero básicamente lo que se decía, no, lo que pasa es que si no, las cargas de Brasil tienen que ir al Atlántico y para ir a Asia tienen que dar la vuelta por el canal de Panamá. Medio como dije, la verdad que los barcos no van por el canal de Panamá, van por debajo del Cabo de Buena Esperanza, es como olvidarse que la Tierra es redonda, ¿no es cierto? Y se puede ir por... Entonces, tanto bla bla, digamos, parece no ser muy, muy serio. Entonces,
primer capítulo. El segundo es ver, bueno, ¿y qué muestran un poco los números? Y ahí analizamos tres cosas: distancias, tiempos y costos de viaje, tomando ciertos casos particulares que podrían beneficiarse de esta reversión, ¿no es cierto?, de exportaciones hacia distintos lugares del mundo, desde algunos lados de Brasil, de Paraguay o el noreste argentino, o importaciones desde distintos lugares del mundo. Ese es un conjunto como de 70 casos, y ahí analizamos el costo del transporte terrestre, el costo portuario y el costo marítimo, con todas las dificultades que esto tiene, y siendo muy consciente que el costo logístico tiene muchas cosas más en cuenta, que esto realmente es como una simplificación. Pero bueno, por algún lado hay que empezar. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Esto que se hablaba, bueno, es por las exportaciones de soja de Brasil, van a salir por el Pacífico. La verdad que en materia de tiempos de viaje, y sí, es correcto, si hubiera un transporte terrestre que cruce desde el Mato Grosso hasta la costa del Pacífico y después toma un buque y el buque va directo a un puerto de Chile, sí, probablemente sea un poco más corto, porque el transporte terrestre es rápido. Lo que ocurre, en cambio, cuando uno analiza los costos, es completamente, el costo es muchísimo mayor, porque son como 1.500 kilómetros más que hay que hacer, cruzando la cordillera de los Andes, que es un obstáculo mayúsculo a nivel planetario, ¿no es cierto? Cruzando fronteras con todas las fricciones que eso implica. Entonces, un análisis de costo, por más que fuera un poco preliminar, lo que muestra claramente que no hay ninguna conveniencia. Distinto es el caso de los contenedores. En los contenedores las cosas son más diversas. ¿Por qué? Porque la distancia náutica, en el caso del transporte de graneles, está bastante vinculado. Es como si uno toma un camioncito con un flete. Y sí, cuanto más lejos vaya, la relación no es exactamente lineal, pero es bastante proporcional. Pero con los contenedores no, porque las líneas de contenedores siguen otras rutas distintas, paran en unos puertos, demoran, etcétera. Y aparte, en algunos casos tienen capacidad excedente, entonces te bajan el precio. Entonces, tiempos y costos en materia de contenedores son mucho más complejos de lo que a veces se piensa. Y los resultados que veíamos es que en materia de tiempos, así como en los graneles podía ser conveniente, en los contenedores en algunos casos sí, vimos como 70, o sea, algunos sí, algunos no, pero en materia de costos, los graneles no, definitivamente, y con los contenedores en algunos pocos casos, tal vez más en los contenedores refrigerados y desde algunas regiones de Sudamérica ya más cercanas al Pacífico, no desde las más alejadas. Bueno, eso lo conversamos después con especialistas, y en general la conclusión que uno sacaba es: cuanto más metido en el negocio está la persona con que hablas, más escéptica es, ¿no es cierto? O sea, como que si está más tal vez en nivel de política, de gran decisión, sí, no, todo fenómeno, vamos a Asia por el Pacífico. Y alguno que hace los números y que tiene responsabilidad empresarial en eso es muchísimo más cauto. Bueno, entonces, la conclusión, si la hipótesis era ver si había una brecha o no, sí, la hay, ¿no es cierto? La vemos. Entonces, empezamos a pensar, bueno, y un poco por qué cosas. Muchas veces en la narrativa se habla de que las cargas van a bajar tiempo, como si todas fueran iguales. Hay unas diferencias enormes según el tipo de carga, de embalaje, etcétera. Entonces hay mucha simplificación en eso. Ahí a veces incluso se habla, bueno, de ir a China. La verdad que las distancias náuticas entre, no sé, desde acá, de Rosario, digamos, al norte de China y al sur de China son muy distintas, no es lo mismo, ¿no es cierto? Y aparte Asia es mucho más que China. Entonces, de eso también a veces se simplifica, y si bien puede haber diferencias en distancias, la verdad que no son tan grandes, son un poquito. Bueno, se subestima la distancia terrestre, la fricción fronteriza, eso ya se los comenté. Entonces, eso nos llevó, que sería una segunda parte del análisis. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay estas brechas? ¿Y por qué se dicen unas cosas? Se generan unas expectativas que después, cuando uno analiza, y ni siquiera analizando tanto, se ve que no son tan así. ¿Qué pasa? Y bueno, ahí veíamos dos, le diría, como familias de temas, de problemas. Uno es más de comportamiento institucional, y otro es más de, por ahí, falta de conocimiento al opinar respecto a cómo es la logística del comercio internacional. El otro tema es qué impactos tiene esto. Entonces ahora hablo un poquitito de cada una de estas tres cosas. En el tema institucional, a mí me parece que es interesantísimo y poco explorado en todo lo que tiene que ver con logística, transporte y la toma de decisiones públicas,
tener un poco claro qué es lo que hay atrás de la toma de decisiones, qué es lo que pasa. Pero ahí cito algunos autores, hay algunos un poco más teóricos, incluso han ganado premio Nobel por estas cosas, que muestran cómo a veces hay distorsiones en la toma de decisión en cualquier ámbito de la vida y un sesgo al optimismo. Pero desde hace unos cuantos años ha habido muchos análisis ya aplicados a los casos de infraestructura, con estudios ex post. ¿Cuánto se decía que iba a costar? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto decía que iban a transportar? ¿Cuánto transportó? Y los resultados en general son horribles. O sea, es lo que se llama sesgo, ¿no? Vieron en estadística, cuando uno tiene errores porque a veces pifia para un lado o para el otro. Cuando tenés sesgo es porque siempre tenés para el mismo lado. Bueno, esto ha pasado y pasado muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se llama la tergiversación, strategic misrepresentation, en término elegante en inglés, estratégica, ¿no? Y probablemente en esto haya bastante de eso, y hay razones atrás de eso. ¿Por qué los presidentes, los gobernadores, lo que fuera, impulsan obras? Tal vez no tengan muy claro qué puede pasar, pero les interesa, políticamente es atractivo, bueno, pero al final toman unas decisiones que tal vez después no cumplan con la expectativa que se quería, ¿no? Respecto a las percepciones del comercio, hay varias cosas a tomar en cuenta, tal vez no sea ahora el momento de expandirlas, pero algunas de ellas creo es tener en cuenta el tema de la confiabilidad. Cuando uno elige un recorrido, un gerente de supply chain, de logística, o fuera, le interesa muchísimo tener la confiabilidad en lo que va a pasar. Tiene un contrato, va a exportar o va a importar. Bueno, entonces eso de extender así las cadenas en cosas novedosas, etcétera, no es que sea imposible, pero no es tan fácil. El otro, el tema del transporte marítimo y de cómo funcionan los contenedores, sino muchas veces uno lee estos estudios, estos discursos, y parecería que todos los barcos paran en todos los puertos, entonces uno llegó al puerto y ya está. No es así eso, no es así con los buques, ¿no es cierto?, de ningún tipo, con el tipo de instalaciones que requieren, etcétera. Entonces es como que hay mucho prejuicio y bueno, habría unas cantidad de cosas más, no es el momento ahora de avanzar en esa. El tema es también qué impactos tiene esto, ¿no? Esta narrativas con exceso de optimismo. Y yo creo que tiene fundamentalmente dos grandes. Una es que se pueden impulsar proyectos que tal vez no sean los que más valgan la pena. O sea, se está hablando de recursos, muchas veces recursos públicos, porque son proyectos que como que abren fronteras, ¿no es cierto?, en cosas novedosas, donde lo que se llaman missing links, donde se espera que haciendo estos nuevos caminos, estos nuevos recorridos, haya unas demandas que hoy no existen. Claro, hoy no existen porque no hay conexión, entonces si uno crea la conexión van a existir. Bueno, puede ser, pero hay que tratar de esforzarse y usar las herramientas que hay de análisis para tratar de reducir ese riesgo, de medirlo y de saber, digamos, y de avanzar en aquellos proyectos donde realmente las probabilidades de éxito sean importantes. Seguridad nunca la va a tener nadie, pero por lo menos tratar de pisar firme. Entonces, si no se hace eso, bueno, uno puede estar dilapidando recursos públicos poniéndolo en cosas que después no sirven. Y el otro tema también es un poco el institucional, el riesgo reputacional, ¿no es cierto? De impulsar proyectos que después tienen fracasos, también da lugar a que después muchas personas digan, mira, yo estoy en contra de todos estos proyectos, todo esto realmente no sirve, son cosas que se inventan, son ensueños, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es malo porque a veces también hay que apostar a proyectos novedosos. Entonces, me parece que este es un tema que requeriría un poco de revisión. Este tema, alguna vez lo hemos hablado con Rafael Farrome, que está escuchando, en la necesidad de que al impulsar este tipo de proyectos no se lo haga simplemente basado en el voluntarismo y en las ganas, sino que haya un poquito de due diligence, de análisis previos, de factibilidades técnicas, de factibilidades económicas, de una mirada ambiental también, antes de embarcarse y prometer cosas que después no son tan así. Algunas reflexiones finales. Creo que en lo que fue ese proceso que yo les decía del año 2000, que se llamó IRSA, hubo un avance muy importante y es poder sentar a los distintos países que querían la integración en una mesa común y pensar no solo en los proyectos dentro de su país, sino conectados con el de al lado. Eso es muy valioso, yo no lo subestimo. Pero no hubo evaluación de los proyectos, no mucho, ¿no es cierto? Cada uno proponía el suyo, nadie le decía al otro que no para que no le digan que no al tuyo. Bueno, entonces ese tipo de mecanismo no es realmente lo mejor. Fue un avance, pero ahora hay otra etapa nueva. La verdad que habría que tratar de subir la vara
y ser un poquito más cuidadoso en las cosas que se dicen. Ojo que muchos proyectos de esto, como el que yo les mostraba, no están pensados solo para exportar, también tienen mucha importancia interna, o sea que en algunos casos que después no exporte, por ahí es irrelevante porque tiene otros. Si solo se lo pensaba para eso, bueno, no es para tanto, ¿no? Ahí sí sería malo. Bueno, entonces creo que hoy hay en la literatura toda una corriente hacia lo que se llama infraestructura de calidad, procesos de certificación y algunas otras formas como de asegurarse un poco más de la seriedad de los proyectos. Y poco a poco el mundo del financiamiento también va absorbiendo esto y lo va requiriendo, ¿no? Y me parece que ese es un poco el camino. Tal vez, y para cerrar, creo que la decisión de estos grandes proyectos de infraestructura, como estos corredores que yo veo, pero esto sería aplicable a otras cosas, siempre tiene componentes de política y componentes técnicos. Es muy difícil pensar que solamente se van a aquellas cosas que técnicamente pueden priorizarse. Siempre va a incidir la política, es parte de la vida, es parte de la vida democrática, es parte de la vida democrática en un país federal también, pero es como que tendría que haber un balance entre esa técnica y la política, y no que la balanza sea de puras decisiones que terminan siendo un poco caprichosas, sin prever qué efectos puede tener eso. Bueno, esto es así, yo acá les muestro, este es un estudio que hicimos, si después tienen acceso a la presentación, el estudio entero, ahí está la posición, esto lo hicimos en la Universidad de San Martín, para el que le interesen estos temas. Tal vez así, temita de costado y vinculado más con la hidrovía, varios estudios recientes que hay, sobre todo con un corredor muy interesante, se llama el de Capricornio, desde Mato Grosso del Sur hasta el norte de Chile. Se han hecho algunos estudios nuevos y justamente, primero, fue lanzada esa iniciativa muy interesante, sin estudio de demanda, bueno, no importa, ahora están haciendo algunos. Y una de las cosas que muestra con respecto a los graneles, tanto del Chaco paraguayo como de Mato Grosso del Sur, probablemente encuentren mucho más en la hidrovía y hay un desarrollo importantísimo alrededor de un puente nuevo que se está haciendo, vinculando el Chaco paraguayo con Mato Grosso del Sur. Es muy interesante, dicen, ven, ahí son como dos grandes ejes que se conectan. Ricardo Sánchez ha escrito sobre eso y realmente es un tema muy interesante, pero yo la corto acá. Muchas gracias, José y Rafael. Los tiempos son tiranos, pero voy a permitirme hacer una pregunta a cada uno para que respondan brevemente. La verdad que voy a empezar por José, que tenemos la exposición reciente. Por un lado veo la labor que han hecho de recolección de datos, imagino que debe haber sido importante, ciclópea. ¿Han tenido oportunidad de expresar, vos recién hace un ratito me comentabas que estos datos son de fines del 2024, ¿han tenido oportunidad de expresar estos resultados a no sé, estados nacionales, subnacionales, y si así fue, cómo fue la recepción de esta brecha, entre los sesgos, llamémoslos geopolíticos, y la realidad logística, empresaria, operativa? Sí, los valores tomamos, todo esto fue hecho en diciembre, en los últimos 3 meses del 2024. Ahora, los valores de los fletes marítimos son el mundo de la volatilidad, entonces, están cambiando todos los días. Eso es un poco difícil, ¿no? Sí, yo lo he conversado con ellos y en general no es fácil la cosa. Hablando, ¿no? Por ejemplo, con las provincias del noroeste argentino y demás, con los que tengo más diálogo, con algunos del Paraguay también, y en general siempre hay mucho entusiasmo. A nivel subnacional siempre hay mucho entusiasmo en impulsar con estas cosas, sobre todo si la paga otro, pensando que eso te va a traer beneficios, actividad económica, etc. Y eso puede pasar si el proyecto está bien definido y apunta a demanda cierta, ¿por qué no? ¿No? Sí, te diría que la recepción es más o menos, porque también toda esta narrativa está muy embebida. Entonces, cuando uno sale con esto y medio tirás un ladrillo en la sopa, ¿no? Porque está diciendo cosas que tal vez no sean las que se esperan, pero yo creo que hay que decirlas. Muchas gracias, José. Y una última pregunta para Rafael. En uno de los webinars previos al encuentro, Esteban Actis hablaba de que el conflicto bélico generó una crisis de multilateralismo. Y hoy Diego Berchok también hizo alguna referencia a eso. ¿Vos considerás que
este momento tan trágico que estamos viviendo puede llegar a ser algún freno a los proyectos de corredores verdes? Me refiero a esta crisis de multilateralismo generada por los conflictos bélicos globales. Sí, César, gracias por la pregunta. Como mencioné en la presentación, las iniciativas provenientes de la industria, de los generadores de carga, digamos, muy comprometidos con la reducción de emisiones porque el mercado se los exige de alguna manera, representa un 40% de las iniciativas de corredores verdes, hay otro 20% público-privado. Yo creo que si bien esto puede afectar lo que mencionabas, algunas iniciativas puntuales porque están localizadas o tocan esas regiones en estado de convulsión o disrupción actual, otras iniciativas, y ahí mostraba 4 que ya se han implementado y 12 que están por salir del horno, digamos, e implementarse. No creo que la industria dé marcha atrás. O sea, si las decisiones políticas actuales a nivel global, muy influenciadas por la política del presidente Trump, afectan el ritmo de avance de algunas de las iniciativas, yo creo que la propia realidad que nos impone el cambio climático y todos los desastres naturales van a seguir movilizando iniciativas por la reducción de emisiones. Y me parece que los gobiernos cambiarán en algún momento, las políticas de las potencias globales se orientarán a guerras comerciales, en fin, pero me parece que es irreversible el camino hacia un mundo menos con operaciones de transporte menos contaminantes. Maersk, por ejemplo, la naviera más grande del mundo, conjuntamente con Mediterranean Shipping, se han planteado para el 2040 tener operaciones carbono neutrales en la totalidad de su flota y creo que lo van a lograr. Ya Maersk está operando con algunos barcos carbono neutrales y hacia el 2030 plantean que el 50% de su flota tenga carbono neutralidad. Es decir, la responsabilidad de la industria, del sector privado, es la que va a sostener las banderas de la carbono neutralidad en el transporte. Bueno, y para concluir, solo aportar algún dato. Gracias, José. Pido un aplauso para los expositores. Gracias.